Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. El Evangelio que hemos escuchado y también esta página de la vida de José en el Antiguo Testamento es una invitación a nosotros para meditar en la pasión de Cristo. Esta parábola que nos ha narrado el Señor nos habla precisamente de eso, de su pasión, de esa locura que Dios tiene hacia nosotros, ese amor. Lo que hemos escuchado en el Evangelio, en el versículo antes del Evangelio, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, tanto nos ha amado, que nos ha entregado a su Hijo. Eso es lo que nos dice. Esta parábola, como ven, no tiene como lógica humana. Narra Jesús la historia de un propietario. Tiene una viña, manda a sus criados para percibir, dice aquí, los frutos. O sea, va a pedir algo ya lo que le corresponde, su derecho. Ha alquilado su viña, por lo tanto le corresponde su parte. Y dice Jesús, van los criados y a unos los apalean, a otros los apedrean y a otros los matan. Imagínense, ustedes son dueños y van a pedir lo que le corresponde, el alquiler, y no les pagan y los tratan así de mal. ¿Dónde está la ilógica humana? En el segundo párrafo que dice el Señor. Mandó unos criados, manda a otros más y los tratan igual. Y dice, pues ahora mandaré a mi hijo. Ahí está la falta de lógica humana. Va a mandar a su hijo único. Y se dice para sí, es que lo van a respetar a mi hijo. No estás pensando como hombre. ¿Cómo van a respetar a tu hijo? Si no han respetado a tus criados, ¿cómo van a respetar a tu propio hijo, a tu mismísimo hijo? Y es el único. Si pensamos en la malicia del hombre, lo que van a decir estas personas es precisamente porque es el hijo único, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y efectivamente este hombre envía a su hijo único y los labradores dicen, pues eso, venid, lo matamos, nos quedamos con su herencia. Y el dueño, ¿a quién lo va a dejar? ¿Y quién nos va a reclamar? Y así es, agarrándolo lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Esta es la parábola. Y esta parábola hace alusión a la pasión del Señor. Es la locura del amor que Dios nos tiene. Dios Padre envía a su Hijo y sabe que lo van a matar, porque sabe que de esa manera nos va a salvar. Y Dios Hijo acepta la muerte porque sabe que esa es nuestra salvación. Es la pasión de Cristo. Y lo mismo la historia de José. José es tipo de Jesús, se dice, es decir, es figura. Con la vida de José, Dios nos está de alguna manera profetizando lo que va a pasar con Jesús. Y José fue vendido por odio, por envidia, pero no sabían sus hermanos que eso iba a ser su salvación, el de ellos y de todo el pueblo. Y José sufrió, y qué hermoso, José no tiene rencor. Y dirá esas palabras, si Dios permitió eso fue para vuestro bien. Dios sabía que de ese sufrimiento tan terrible para Jacob, para el mismo José, Dios iba a sacar bienes.
Es la pasión del Señor. Dios sabe por qué permite en nuestra vida el pecado. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y es para bien, para bien. Misteriosamente, aquí están los hermanos de José y en la parábola estos labradores que matan, hacen sufrir a un inocente. Y el inocente sufre. Pero por misterio de Dios, eso es para el bien de ellos, para el bien. Por otra parte, queridos hermanos, también este Evangelio a nosotros nos invita en este tiempo de Cuaresma a meditar en el mayor mal del mundo, que nos llama el Señor a erradicarlo, y es el pecado. El pecado, y solo el pecado, llevó a Cristo a la muerte. No fueron los judíos, dice San Francisco de Asís, fueron nuestros pecados. Misteriosamente, las obras malas que hacemos crucifican al Señor. El santo cura de Ars también decía, es poco lo que sufrió el Señor con los sufrimientos que le causaron los judíos. Muy poco en comparación con todos los pecados que cometen los cristianos y con ellos crucifican nuevamente al Señor. Son los pecados, nuestros pecados. Por eso también hoy lo que nos invita el Señor es a meditar en la malicia del pecado y pedirle a la Virgen, al Señor, a aborrecer el mayor mal y de nuestra parte hacer todo lo posible para erradicarlo de nuestra vida. El mayor mal que podemos tener en nosotros no es una desgracia económica, no es una desgracia de salud, ni siquiera la cárcel, sino es el pecado, porque eso te lleva a la condenación eterna. La cárcel, condenación, no es condenación. El mayor mal, fíjate, el mayor mal, y mató a Dios en la cruz. Si no es el mayor mal, Dios mismo tuvo que sufrir así para pagar nuestros pecados. Y no solo el pecado mortal, sino también el venial, pecado más pequeño, porque todo pecado tiene esta nota, y es una ingratitud a Dios. Y el cristiano no solamente está llamado a rechazar el pecado mortal, no puede vivir amando el pecado venial. Un pecado venial, es verdad, no nos quita la gracia de Dios, no nos quita el amor de Dios, pero el pecado venial, cuánto daño hace. A cuántos cristianos los tiene como zombies, no los deja despertarse plenamente y llevan una vida lánguida o una vida de ingratitud continua a Dios y no les hace crecer espiritualmente. Es como un árbol que no crece porque no se les riega y queda enano. Una persona que no se alimenta, es eso en el alma, que no crece. ¿Y qué es el pecado venial? Fundamentalmente esto, es una ingratitud en cosas pequeñas a Dios, materia leve, juicios que hacemos, juzgamos a la gente y nos dejamos llevar de esos juicios, las impaciencias. ¿Cuánta gente a veces no lucha con eso, con ese mal genio? Las impaciencias, la cólera, la murmuración. La murmuración, es decir, el criticar, el regar la vida ajena, la murmuración. Y para con Dios, la poca confianza con Él. ¿Cuánta gente, por pereza, por no sentir gusto, abandonan la oración, no oran? A Dios lo tienen un adorno más. Y
Y eso le duele a Dios. Le duele a Dios que nosotros no lo tengamos como al más querido, porque Dios es sensible. Si Dios existe, ¿por qué no hablamos con Él? Si Dios existe, ¿por qué no confiamos en Él? No dialogamos con Él. ¿Por qué no respetamos sus derechos? ¿Por qué no somos delicados con Él? Si Dios existe. Y hoy el mundo empuja al cristiano a cometer el pecado venial como si nada. Como si nada. Y hay cristianos que viven pensando solo en sí mismos. Solo en sí mismos. Y se desentienden de los demás. No les importa que los demás vivan en pecado. Y en cristianos dicen, yo rezo, yo comulgo, yo soy bueno. Y uno le pregunta, ¿y los demás? ¿Te preocupas de los demás? ¿Haces algo por los demás para ayudarlos a salir de esa miseria espiritual, de esas necesidades materiales? Y hay cristianos que se creen incluso, miran a los demás desde lo alto y dicen, yo no soy como esos. Yo no soy como esos. Y eso hiere a Dios. No es pecado mortal, pero es pecado venial. Y el pecado venial enfría la unión con Dios, enfría el amor de Dios. Y el pecado venial va predisponiendo al pecado mortal. Y tiene malicia el pecado venial. ¿Y cómo cómo uno puede vivamente rechazar el pecado venial en su vida? Aquí está la clave. Fíjate cómo el Evangelio y la lectura del Antiguo Testamento nos invita a mirar. ¿Cuánto te ha amado Dios? ¿Cuánto? ¿Y cuánto te ama? Y ha sufrido mucho, pero ha sufrido por amor, porque te ha querido, porque ha buscado tu bien, porque ha buscado. Medítalo en tu corazón, cómo Dios te ama, cómo Dios se interesa por ti, cómo Dios está dispuesto a levantarte, a librarte de esas cadenas, que Dios no tiene rencor. Por eso la razón del pecado fundamentalmente es porque no se ama a Dios. Y aquí nos dice, mira cómo te he amado. ¿Cómo te he amado yo? Pídeme amarme. Por eso venimos a la Santa Misa también, para decirle al Señor, Señor, que te ame más, que mi corazón esté más sensible hacia ti, que no piense en mí, sino piense en ti, que me dedique a servirte a ti, a contentarte a ti, que tú estés contento. Porque ¿quién merece tanto amor? ¿Quién merece tanto servicio sino tú? ¿Quién ha muerto por mí así? ¿Quién se ha entregado así por mí? ¿Quién? Nadie en el mundo. Solo tú mereces. Tanto, cuando dice aquí el Evangelio, tanto amó Dios al mundo, el mundo somos nosotros, cada uno de nosotros, el pecador. Tanto nos ha amado. Qué exagerado es lo que quiere decir. ¿Cómo nos ama? Que la Virgen, nuestra Madre, pues nos enseñe a devolverle amor verdadero al Señor, amor delicado, no solamente evitando el pecado mortal, sino el venial, sin angustiarse, pero con mucho ánimo, porque Dios es santo y merece de nuestra parte que no seamos solamente hijos malos, sino que seamos los mejores hijos. Amén.